Te doy la más cordial bienvenida al culto de la Iglesia Casa de Pan. Soy el pastor Adoniram Gagiola y te recuerdo que si estás en Casa de Pan, estás en tu casa. Hoy nos reunimos a la distancia para ofrecer nuestro culto de gratitud, de alabanza, de consagración a nuestro buen Dios. Él es digno de toda la honra, de toda la gloria. Él es digno de que le ofrezcamos nuestra propia vida como una ofrenda de olor grato, de olor agradable a Él. Por eso te invito a que alabemos al Señor, a que elevemos nuestras oraciones con la confianza de que Él nos escucha y que meditemos juntos en su palabra. Bienvenidos todos. Gocémonos en la alabanza a nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Y en la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey.
Es momento de que repitamos todos juntos el credo de los apóstoles. Creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creemos en Jesucristo, su unigénito Hijo nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno y al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creemos en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Salvación, aún en tu sufrimiento, tú veías más allá. No pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Al tercer amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Oh, oh, oh. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Rey de reyes, nadie hay como tú. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos, Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar.
sano. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco, Somos el pueblo de Dios. sí, Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Camilo Montero, Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. ¿alguien puede decir amén? Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo Somos un pueblo especial, muy especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. cante con nosotros, llevaremos Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Señor, anunciaremos tu amor y tu verdad. por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor.
deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Oh. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andar
Padre bueno y santo, este día, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. Levantamos nuestra voz para adorarte porque tú eres el Dios Todopoderoso, el soberano, el justo. Este día, Señor, estamos agradecidos por tu fiel y amorosa presencia cada día en nuestra vida. Gracias por renovar nuestras fuerzas, por llenarnos de tu poder tantas veces de una manera sobrenatural que nos ha ayudado a superar cada obstáculo en nuestro camino. Ha sido, Señor, solo con nuestros ojos puestos en ti, caminando a tu lado, Señor, que hemos podido lograrlo. Gracias, Señor, gracias en el nombre de Jesucristo, porque es a través de tu palabra que nos guías, que nos enseñas, que nos capacitas, Señor. En la carta a los Efesios leemos en el capítulo 6, por esa razón vístanse con toda la armadura de Dios, así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás, y después de haber luchado mucho, todavía podrán resistir. Así que gracias, Señor, somos testigos de esta palabra que se hace cierta en nosotros. Gracias por proveernos de esta armadura que nos permite seguir firmes después de cada batalla que se nos ha presentado y seguramente por otras muchas que se nos seguirán presentando. Señor, gracias por tus cuidados, por tratarnos con ternura y con tanta paciencia, aun siendo tú el Todopoderoso, el soberano, el santo, el justo, y que siendo todo esto, Señor, tú pones tu mirada en nosotros. Esta tarde, mi Dios, con todas nuestras fuerzas y con mucha necesidad, queremos presentarte de una manera especial a nuestro querido México, a nuestro país, Señor. Nos seguimos uniendo como tu iglesia en intercesión por nuestro país. Ayúdanos para hacerlo con perseverancia y con sabiduría. No siempre sabemos bien, Señor, cómo pedir, pero dentro de esta limitación, sea tu Espíritu Santo guiándonos a hacerlo conforme a tu palabra. Señor, amamos a este país donde tú nos has permitido nacer y vivir, a su gente. Y estamos tan seguros, Señor, que tú también nos amas, que estamos en tu corazón. Y como tu iglesia intercedemos y te suplicamos que tu poder se manifieste con compasión y misericordia en favor de México. Padre, cada día, al ver y escuchar lo que está pasando a nuestro alrededor, no dejamos de entristecernos y sentirnos tan impotentes ante tanta necesidad y urgencia de un cambio. Venimos a ti, el Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnipresente, para que seas tú interviniendo para que resplandezca tu justicia y tu salvación en esta nación. Te pedimos por nuestras autoridades, porque ellas necesitan de tu guianza, Señor, de tu poder para gobernar con justicia, no para dominar sobre los demás, sino para conducirnos con toda honestidad y con toda sabiduría. En medio de tanta incertidumbre y temor por la situación económica, política, social, Señor, danos de tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que sigamos confiando, Señor, que toda provisión viene de ti. Oramos por cada familia, por relaciones sanas, Señor, relaciones de mutuo respeto, de paciencia y de aprecio y amor. Oramos por cada persona que ocupa un puesto de dirección y de influencia, de administración, Señor, en una empresa, en una escuela, en hospitales, en las iglesias, Señor, en los asilos, en los orfanatos, etc. Te pedimos que realicen su tarea con honestidad. Guíalos, Señor, que sean empáticos, que haya amor por cada persona que está a su cargo. Que realicen su tarea con integridad y con responsabilidad. Mi Dios, necesitamos tanto que nos escuches y abras las ventanas de los cielos y derrames de tu gracia sobre este país. Protégenos de toda violencia, de toda amenaza, Señor, de todo conflicto que se vive el día al día. Señor, por favor, ayúdanos para que nos ocupemos y mantengamos orando en vez de solo estar preocupados. Que seamos los primeros en ocuparnos de ser luz con nuestra manera de vivir para poder influir, Señor, así en nuestro entorno.
que con valor y que con firmeza, pero también con toda sabiduría, tu sabiduría, levantemos la voz ante lo que no te honre, seguros de que tú nos respaldas, Señor, cuando se trata de honrarte en todo momento, en todo lugar en donde nos hayas puesto. Tú prometes paz, Señor, una paz maravillosa y sobrenatural a aquellos que te buscan. En un mundo angustiado, Señor, esta es una bendita promesa, la promesa de tu paz. Mi Dios, te pedimos que nos mantengas siempre dependiendo de ti, de tu Espíritu Santo. Danos la humildad de mirar nuestra vida con atención. Te pedimos que nos examines y veas si hay algo en nosotros que causa heridas a este país o que no permiten que cicatricen, Señor, las heridas que se han hecho. Que cada uno hagamos lo mejor para honrarte, para contribuir así al bien propio y de los que nos rodean, Señor, y en consecuencia de nuestro querido México. Señor, todo esto lo oramos sabiendo que de tu mano, siempre de tu mano y con tu amorosa bendición, podremos contribuir al establecimiento de tu reino entre nosotros, en este país, Señor, en nuestras familias. Ayúdanos, Señor, que podamos hacerlo, contribuir como un granito de arena, Señor, pero que seguramente tú lo tomarás en cuenta, Señor. Que no desfallezca nuestra fe, que no nos acobardemos, Señor, y que creamos tu palabra, Señor. Tú has ganado la victoria, Señor, sobre Satanás y todas, Señor, las manifestaciones de sus acciones, de su amenaza sobre nosotros, sobre cada hombre, sobre cada mujer. Señor, lo oramos, lo suplicamos, pero también agradecemos que nos escuches, Señor, sabiendo que tú obrarás en favor de nuestro amado México. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Segunda de Corintios 5, 16 al 20, Dios habla hoy. Por eso, nosotros ya no pensamos de nadie según los criterios de este mundo. Y aunque antes pensábamos de Cristo según tales criterios, ahora ya no pensamos así de Él. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo, y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Es decir que, en Cristo, Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo les rogamos que acepten el reconciliarse con Dios. La tarea de la reconciliación. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5. En nuestros días enfrentamos una condición que desafortunada y fatídicamente se está asumiendo, considerando como connatural a nuestra condición de seres sociales. Me refiero a la polarización de la sociedad, a la promoción intencionada de la división de los distintos segmentos sociales. Es decir, me refiero al hecho de que no solo somos una sociedad con ideas, valores, intereses y creencias diferentes, sino cada vez más somos una sociedad dividida y confrontada en función de nuestras diferencias. Los estudiosos de la dinámica de grupos proponen que no todos los problemas de relación humana son o se convierten necesariamente en conflictos, en guerras o en confrontaciones violentas, sino
que los conflictos son resultado del temor, de la desconfianza que nos lleva a ver al diferente, al otro, como un riesgo o un peligro para nuestra persona, para nuestra familia o para el sector social al cual pertenecemos. Una lectura de la literatura apocalíptica de la Escritura nos permite tomar conciencia de cómo es que, en no pocos casos, los poderes temporales, es decir, los poderes políticos, económicos, religiosos, sociales, sirven al príncipe del orden presente, a Satanás, para dividir y así destruir a la sociedad. Orden presente que desde la perspectiva bíblica es no solo diferente, sino total, completamente contrario al orden, al reino de nuestro Dios. Ello explica que cada vez con mayor presencia y fuerza existan agentes de la polarización, es decir, personas e instituciones en posiciones de poder e influencia que al generar temores, desconfianza, animadversión entre los diferentes sectores de la sociedad, contribuyen intencional y conscientemente a la polarización, a la división de esta. Tales agentes polarizantes contribuyen así, insisto, consciente e inconscientemente, a la destrucción integral de las personas, de las familias y de la sociedad, lo que tiene como consecuencia inmediata su destrucción espiritual, emocional, relacional y física. Tal la tarea de Satanás, según nos advierte Jesús en Juan 10:10. Aquí conviene tomar en cuenta lo dicho por nuestro Señor Jesús. Una casa dividida por peleas se desintegrará. Lucas 11. O como lo traduce la Reina Valera, una casa dividida contra sí misma cae. Del éxito de tal estrategia del diablo tenemos muchos ejemplos. Familias divididas, ciudades y países con conflictos internos, guerras, redes sociales que cada vez más promueven y reflejan la polarización, el acoso terrible a las organizaciones sociales que son defensoras de los derechos de los diferentes, la creciente intolerancia religiosa, etc. Añade tú mismo a esta lista lo que tú sabes y que te preocupa. Aquí propongo a ustedes que son 3 los espacios en los que los agentes polarizantes realizan con mayor éxito, por cuanto generan mayores divisiones y conflictos en las distintas áreas de la sociedad. Estas 3 factores son el político-económico, el ideológico y el factor religioso. Desde siempre, quienes gobiernan han encontrado en la división de sus gobernados la garantía de su sobrevivencia. Actualmente, un número creciente de gobiernos populistas de derechas y de izquierdas usan de manera evidente estrategias polarizantes para fortalecer sus propios intereses. Estos gobiernos se valen del recurso del demérito del otro, de la ofensa, de la descalificación del otro, para pretender así fortalecer su propia legitimidad y su propio derecho. Sin embargo, no pocos de ellos se olvidan o ignoran intencionalmente que en algún momento ellos mismos han sido parte de o han colaborado con aquellos que ahora son los otros. Estas personas usan los recursos a su alcance para favorecer a algunos en perjuicio de los demás. Crean clientelas cuya solidaridad con la lealtad depende de lo que reciben. Desde luego,
estos gobernantes no buscan cambiar de raíz la condición de sus beneficiados, sino solo crear una apariencia de justicia, de veracidad, de moralidad. La ideología, es decir, las ideas que caracterizan a ciertos grupos de la sociedad, por lo general grupos de poder político, económico, religioso, etc. La ideología se utiliza para legitimar a algunos y asumir como derecho y aún como un deber el atacar a los diferentes. Así, las cuestiones de género en el binomio hombre-mujer, las relativas a la sexualidad de las personas, a la moralidad de un determinado grupo social por sobre la inmoralidad del otro, se convierten en razones para la polarización social. Al diferente hay que atacarlo, hay que dominarlo, hay que desaparecerlo. Se pretende que los diferentes, por razones políticas, ideológicas, religiosas, etc., son moralmente inferiores y por lo tanto carentes de los derechos que los que están bien merecen. La intolerancia religiosa es literalmente pan de todos los días. Nuestro país está en la lista de los 50 países del mundo con mayores índices de persecución religiosa. Todos los días aumenta en el mundo entero el número de cristianos que mueren por su fe. Otros muchos son encarcelados, secuestrados, expulsados de las familias, expulsados de sus comunidades, despojados de lo suyo, etc. Sin embargo, la intolerancia religiosa que se da al interior de la Iglesia de Cristo es, estoy seguro de ello, mucho más vergonzante, más dolorosa y más obstaculizante para que Cristo sea creído en el mundo. Después de todo, el Señor estableció que la forma en que nos amamos es lo que hace creíble su mensaje. La Iglesia se divide por cuestiones políticas, raciales, sexuales, ideológicas, teológicas, litúrgicas, de género, etcétera, etcétera, etcétera. Y desafortunadamente, la intolerancia intrarreligiosa es cada vez más violenta, cada vez más carente de compasión y general sumamente condenatoria. Los intolerantes son perseguidores en una realidad muy parecida a la nuestra. En una sociedad polarizada por pugnas ideológicas que cobraban vidas y con una iglesia dividida entre los que presumían ser de Pablo, de Apolos, de Pedro, de Cristo, repasa primero a los Corintios 1, surge un llamado que resulta vigente, actual, de suma importancia y de urgente necesidad para los cristianos de aquí y ahora. En el pasaje que Samara nos ha hecho el favor de leer, Pablo destaca dos cosas principales. La primera, en Cristo, Dios ha reconciliado al mundo consigo mismo. La segunda, a nosotros, los que somos sus discípulos, nos encargó la tarea de la reconciliación. La primera de tales cosas establece que fuera de Cristo no hay reconciliación. William Barclay dice que entre los griegos se consideraba que la responsabilidad de la reconciliación era de quien había provocado la división. Tarea imposible esta. Quien divide a su familia, quien divide a su comunidad, quien divide a la sociedad, quien divide a la iglesia, no podrá, aunque quiera hacerlo sincera y dedicadamente, reconciliar a aquellos a quienes ha dividido. Él mismo
esta persona misma caerá bajo el peso de la división provocada. Es Dios el origen y el camino de la reconciliación. Y esto nos lleva a la segunda cuestión contenida en las palabras de Pablo. Él dice, Él nos ha encomendado el anuncio, el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios nos llama a ser testigos y promotores de que las personas sean reconciliadas y a dar ejemplo de que esta reconciliación empieza para todos en el hecho de que los cristianos somos embajadores de Cristo, representantes de Cristo, testigos de Cristo. Hechos 1:8. Dios habla por medio de nosotros y por medio de nosotros invita a quienes están divididos. Por eso Pablo insiste, en el nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro mensaje. A eso somos llamados, a promoverlo. Pero, ¿cómo ser testigos y promotores de la reconciliación? Primero, creo yo, entendiendo esta como la recuperación de la sintonía con Dios, es decir, el hacer la vida al modo de Cristo, el vivir conforme a los principios bíblicos. En este sentido, propongo a ustedes como punto de partida las siguientes consideraciones. La primera, ante la polarización propiciada cotidianamente por los intereses políticos de personas y grupos de poder, los cristianos somos llamados a discernir y a priorizar. Discernir es analizar el origen, el propósito y el modo de las cosas. Priorizar es actuar de acuerdo con lo que es más importante. Así, nuestro discernimiento sobre las cuestiones políticas debemos hacerlo a partir de los principios y las verdades del Evangelio, y no a la inversa. No son pocos entre nosotros los que consideran más importantes sus convicciones políticas y por ello ignoran o aún menosprecian los principios bíblicos. Uno de tales principios es que no puede practicar justicia quien no ha sido regenerado por Cristo. Así que toda promesa de justicia social no tiene sustento, no tiene posibilidad de cumplirse, por más popular sea quien la haga. No es posible lograrlo fuera de Cristo. Jeremías 13:23 nos sirve para sustentar esto porque el profeta nos recuerda que así como el negro no puede cambiar el color de su piel, y los leopardos no pueden borrar sus manchas, así tampoco pueden hacer el bien quienes están habituados a hacer el mal. Esto significa que mientras la persona no sea transformada espiritualmente, no es regenerada y entonces permanece estando al servicio del mal, es esclava del pecado y por lo tanto es copartícipe de la obra del diablo, que no es otra, asegura Jesús en Juan 10, que robar, matar y destruir. La polarización que resulta de la pugna ideológica entre quienes pretenden mantener las normas y reglas que consideran como las únicas válidas y aquellos que eligen formas alternativas de vida, nos obliga también al discernimiento y a la priorización. Pero sobre todo, las diferencias ideológicas nos obligan al rescate de los principios bíblicos de la caridad, del respeto mutuo y de la intercesión como instrumento de evangelización. Cuestiones a las que se da tanta importancia hoy en día por sectores intolerantes, especialmente los religiosos,
tales como la defensa de los modelos patriarcales que requieren de la sumisión incondicional de las mujeres al hombre, o las cuestiones relativas a la homosexualidad en todas sus expresiones, o a la práctica del aborto, etc., se revisten de un halo de pureza y de perfección que justifica, desde su punto de vista, el trato aún violento en contra de los diferentes. Pero nosotros, como creyentes, somos llamados a dar prioridad al principio cristiano de la caridad. La caridad, no es otra que el amor ágape, que reconoce la dignidad, que reconoce el derecho de ser respetados aun a aquellos que viven de manera contraria a los lineamientos bíblicos. Jesús, nuestro Señor, nos llama a tratar al prójimo como queremos ser tratados. Es precisamente en esto que consiste nuestro respeto a los diferentes, que con el mismo aprecio, el mismo respeto, valga la redundancia, la misma caridad que exigimos para nosotros, lo hagamos para ellos. Hay que reconocer que por más equivocados que estemos nosotros, aún así Dios nos respeta y nos ama. No nos menosprecia, ni mucho menos nos ataca. Dios nos llama con amor y paciencia a su luz, tiende puentes y crea espacios de coincidencia para acercarnos a Él. Y hermanas y hermanos, así es como somos llamados a tratar a los diferentes. Debemos amarlos y respetarlos al grado de recibirlos entre nosotros y acompañarlos en su caminar hacia Dios, caminar al parejo de ellos, hacer la vida con ellos. Podemos estar seguros de que es la Iglesia el mejor lugar para los miembros de la comunidad LGBT, para quienes viven en Amaciato, para quienes por las razones que sean han vivido la experiencia del aborto, para aquellos que están o han estado bajo el peso de las adicciones, etc. Su lugar es la Iglesia. Debemos animarlos a formar parte de nuestra comunidad de fe y también debemos sentirnos privilegiados al poder compartir con ellos el amor de nuestro buen Dios, como Dios lo hace con nosotros. Somos llamados a amarlos y a respetarlos en la condición que están viviendo. No debemos exigir que cambien para amarlos, debemos amarlos en la condición en la que están. He hablado de la intercesión como un instrumento de evangelización o como el instrumento de evangelización. Amar y respetar al diferente no significa ni aceptar ni avalar sus decisiones y acciones, pero reconociendo que se trata de cuestiones espirituales, es decir, del cómo de su relación con Dios. Nuestra principal arma, nuestro principal instrumento en la lucha por su salvación es la intercesión, seguida del testimonio de la caridad y el respeto a ellos. No podemos hacer nada mejor por quienes viven alejados de Dios que interceder continuamente por ellos, por nombre, personalmente, de asumir como una cuestión de vida o de muerte, de la nuestra y no solo de la de ellos, la cuestión de su salvación. Como John Knox, quien enfermo y débil, sintiendo una gran carga por la salvación de sus paisanos, clamó a Dios gritando: Señor, dame Escocia o me muero. Señor, dame a fulana o me muero. Señor, dame a perengana o me muero. Hacer nuestro un clamor semejante es el principal aporte que podemos ofrecer, con el que podemos contribuir para que Dios y los diferentes arreglen sus diferencias. La intolerancia intrarreligiosa
Es, déjenme decirlo así, el gran fracaso de Cristo. La parte central de su intercesión en favor de sus discípulos fue que éstos fueran uno, porque dijo, la unidad de estos sería la razón por la que el mundo creería en su evangelio. Juan 17. Nos equivocaríamos si consideráramos el problema de la intolerancia intrarreligiosa como una mera cuestión entre denominaciones, entre corrientes doctrinales, entre congregaciones, entre cuestiones litúrgicas, entre formas de alabar a Dios, etc. No. El fermento de todo ello es, como diría Santiago, del que los malos deseos están luchando siempre en nuestro interior. Santiago 4. Los creyentes somos llamados a privilegiar la unidad del cuerpo de Cristo por sobre todas las otras cosas. Este es el bien superior que somos llamados a agradecer, a cuidar y aún a defender, aún a costa de nosotros. No hay reconciliación posible, entre quienes son de Cristo y entre quienes no lo son. 2 Corintios 6:14. En este pasaje el apóstol asegura que la luz no puede ser compañera de la oscuridad, pero quienes en Cristo somos luz, podemos vivir conciliados, en sintonía unos con otros, si cambiamos en nosotros lo que hay que cambiar y ofrecemos nuestro cambio al otro como una propuesta de paz y de reconciliación. Termino diciendo que el ministerio de la reconciliación es nuestro gran privilegio y que somos llamados a ejercerlo cotidianamente con determinación y esperanza ahí donde estamos. Desde luego, debemos abundar en la consideración de lo aquí propuesto y ruego a Dios que pronto podamos encontrarnos en las circunstancias que nos permitan ponernos de acuerdo para así hacerlo. Mientras tanto, te invito a que vivas tu día a día como agente de la reconciliación en nombre de Cristo, a que sin negar tu identidad tiendas puentes de conciliación con quienes han elegido formas de vida diferentes a la nuestra, y te invito a que privilegies los principios bíblicos en toda aquella situación que te toque vivir. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre de nuestro Señor. Que Dios los bendiga.
Bendiciones, hermanos. Es el momento de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Digamos junto con el rey David, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Qué privilegio tenemos de poder diezmar y ofrendar. Así que, inclinando nuestro rostro, vamos a dar gracias por ello. Señor y Dios, Rey Todopoderoso, te agradecemos profundamente, Señor, que seas nuestro proveedor, que nos hayas colmado de los bienes que necesitábamos. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia y tu fidelidad que se revela en cada cosa que tenemos y recibimos. Te rogamos, Padre, que estas ofrendas y estos diezmos que damos en obediencia a ti y para gloria y honra de tu nombre, sean multiplicadas conforme a las necesidades que sabes que existen. Ponemos en tus manos a aquellas familias, a aquellos miembros de nuestra iglesia que sabes que están en necesidad, Padre. Los bendecimos en tu nombre. Amén. Queremos felicitar a Araceli, hija de Araceli Alvarado. Muchas felicidades, Sarita. Que Dios te bendiga por este año nuevo que has cumplido. El Señor contigo. Nuestra muy amada Yaneli también cumplió un año más esta semana. Creo que ya llegó a sus primeros 18. Yaneli, que el Señor sea contigo y con los tuyos. Bendiciones. Nuestra muy querida Ofe Marcial, esta semana cumplió un año más. Gracias a Dios por todo lo que Él es contigo y por la bendición que representas para nosotros. En un país extraño me encontré sin ti. No entendía el idioma ni las cosas que viví. Y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente. Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti. De encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Imaginé la vida que ahora vivo en ti, ni la gracia que me diste cuando a ti volví. Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo. Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti. Si te tengo a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor.
ilusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Hasta aquí nuestro culto. Gracias a nuestro buen Dios porque, estoy seguro, ha recibido con alegría la ofrenda de nuestro corazón. Te invito para que, aunque ya no estemos celebrando el culto, como acostumbramos decir, nos propongamos vivir esta semana de tal manera que el nombre del Señor sea glorificado en nuestras vidas y que seamos testimonio, tanto al proclamar su evangelio como al dar ejemplo de lo que significa ser discípulos de Cristo. Dios te bendiga. El Señor sea contigo y con los tuyos. No dejes de vivir para el Señor. No dejes de compartir su evangelio. Hasta nuestro próximo culto. Bendiciones. Por ahora, recibe la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión perfecta de su Santo y Divino Espíritu sean, queden y permanezcan en ti y en los tuyos, ahora y siempre. Amén. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eterna Consolador, unidos todos a la paz. Cantaré, mi Dios mío.